Con mucho gusto que estoy aquí para hacer una pequeña presentación sobre un tema que me pidieron, pero que se ha expandido bastante, porque en principio iba a hablar sobre la Virgen de Lourdes, pero después se me ocurrió que tal vez la Virgen de Fátima no se quedaba contenta. Entonces decidí hablar sobre los dos temas, pero ustedes van a ver que el tema abarca mucho más que eso, mucho más que eso. Y lo que les quiero dar es lo que me pareció que se podía llamar vista panorámica de las apariciones contemporáneas de la Virgen María. La vista de conjunto de las apariciones de la Virgen del siglo XIX, del siglo XX y hasta ahora. De las más importantes, porque es evidente que la Virgen a veces ha aparecido en otros lugares también, a personas en particular y tal, pero hay algunas que la Virgen hizo para todo el mundo, para todo el mundo. Y me parece muy importante que ustedes sepan cuáles son las grandes apariciones que van desde el comienzo del siglo XIX hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque tiene mucha importancia para el presente y para el futuro. Ustedes van a ver que las apariciones de la Virgen no son una cosa por casualidad. No es algo que la Virgen apareció aquí porque quería hablar con esta persona, después, años después apareció con otra allá para decirle otra cosa. No. Hay un plan absolutamente fantástico que está establecido ¿por quién? Por Dios. Porque la Virgen nunca se aparecería a nadie si Dios no le dijese. La Virgen nunca iría a hablar con alguien sin antes haber hablado con Jesucristo, con su Hijo, con Dios. Haber consultado a la Santísima Trinidad, ¿no? ¿Y fue iniciativa de quién? No sé. ¿Habrá sido iniciativa de la Santísima Trinidad que le dijo a la Virgen: quiero que te aparezcas a Bernadette en Lourdes? ¿O habrá sido la Santísima Virgen le pregunta a la Santísima Trinidad: ¿me puedo aparecer a Bernadette en Lourdes? ¿Cómo habrá sido? No sabemos, no sabemos. Pero de todos modos habrá sido algo muy impresionante, porque, como les digo, primero que Dios no hace nada sin pensar. La Virgen no hace nada sin pensar. Y la Virgen no puede hacer nada que no sea perfecto. Por lo tanto, si ella se apareció en ese momento a esas personas, en ese lugar, es porque era lo más perfecto que había para hacer. Y entonces traje aquí primero les quería dar una especie de vista rápida, ¿no?, de las apariciones, para que ustedes tengan una idea de qué es lo que vamos a hablar. Y después agarramos una por una y después hacemos una conclusión. ¿Les parece bien? Porque si no, se quedan ustedes en la duda, bueno, pero ¿de qué apariciones este padre está hablando? Entonces quiero dejar bien claro cuáles son. Está aquí, yo quería ponerlo ahí, pero no pude. Pero es muy simple. Y está con las fechas, ¿no? Entonces, la primera aparición que vamos a mencionar es de 1830. La Virgen que se aparece a Santa Catarina Labouré, en Francia, y le da la medalla milagrosa. La segunda aparición, 1846, o sea, 16 años después. La Virgen se aparece a dos personas, Mélanie y Maxima, dos franceses también en Francia, en La Salette, en los Alpes. Tercera aparición, más o menos 12 años después, la Virgen se aparece a Bernadette Soubirous en Lourdes, en los Pirineos. En la Salette quedan los Alpes, Lourdes queda en los Pirineos, ambos en las montañas, y ambas son a niños. Después la Virgen se aparece un año después, una aparición poco conocida, pero que tuve la suerte de estar ahí el año pasado, y es una aparición muy impresionante, que no voy a poder contarles mucho, pero se da en Estados Unidos. En 1859, por tanto, un año después de Lourdes, la Virgen se le aparece a también una niña, una joven,
Bueno, tenía 28 años, pero digamos, era joven, ¿no? Y se le aparece en un lugar que se llama Champion, en Estados Unidos, en el estado de Wisconsin, en el norte de Estados Unidos. Y es la única aparición oficialmente reconocida en Estados Unidos de la Virgen María, la única. ¿Cuándo fue aprobada? Fue aprobada por todos los obispos. ¿Cuándo? Hace 9 años atrás. ¿Ustedes se enteraron? Ah, usted sí. Bueno, usted debe ser un estudioso. Pero la mayoría no sabe. La mayoría no sabe. Y sí, fue aprobada hace 9 años atrás apenas. La Virgen se le aparece muy parecida con Lourdes. Muy parecida con Lourdes. Después les cuento. Vamos a ver unas fotos también. Y, no, perdón, de esa no tenemos fotos. Después, la Virgen se aparece en 1917 a 3 pastorcitos, no más en Francia, en Portugal, en Fátima, en un lugar muy pequeño también. Y en todas estas apariciones hay una línea dominante que es que todo gira en torno de la Inmaculada Concepción de María. Todo gira. Ustedes van a ver que en todos lados la Virgen dice que es la Inmaculada Concepción. Y para esto es bueno recordar también que hay unos dogmas que los papas fueron declarando, que tienen mucha relación con esto. El primer dogma que se declaró en 1854, 4 años antes de Lourdes, es justamente el dogma de la Inmaculada Concepción. El Papa Pío IX declara el dogma de la Inmaculada Concepción 4 años antes. Después hay otro dogma del mismo Papa en 1870, el dogma de la infalibilidad pontificia. No tiene una relación directa con la Virgen, porque es el dogma que declara que el Papa en ciertas ocasiones, cuando habla sobre temas de fe y de moral, es infalible, pero tiene que hablar ex cátedra. O sea, usando todo su poder de las llaves de Pedro. O sea, él como sucesor de San Pedro va a definir que esto es así. Ahí él es infalible. Y después un otro dogma que se dio en 1950, que el Papa Pío XII declara el dogma de la Asunción de María. También muy relacionado con todo esto. Entonces, veamos, para comenzar, vamos a ver un poco la aparición de la Virgen a Santa Catarina Labouré. ¿Quién era esta joven? Esta joven era una francesa campesina. El papá tenía una propiedad rural, tenía empleados y tal, y tenían, por tanto, vacas, ovejas y tal. Y ella trabajaba un poquito, digamos, en esa ferme, ¿no? Se dice en francés. ¿Y dónde queda? En el centro de Francia. Un lugar perdido. Una vez fuimos y casi no llegamos, porque no lo encontrábamos. No lo encontramos. Se llama Fin-les-Moutiers. Fin-les-Moutiers. Fin quiere decir fin, ¿no? Fin. Les Moutiers es el lugar. Es el fin de los Moutiers, ¿no? Bueno, no sé dónde queda eso. Y es un lugar muy chiquito hasta hoy en día. Y esta familia vivía ahí y fallece la mamá. Fallece la mamá de Catarina. Entonces hay el entierro, tal. La iglesia es un pueblito, ¿no? La iglesia queda a 5 minutos, ¿no? Y ella vio mucho esa iglesia rezar y tal, ¿no? Y entonces la mamá fallece y Catarina vuelve del entierro y va a la casa. Y en la casa, como todas las casas de la época, había una sala principal que servía de comedor, ¿no? Y que tenía una chimenea. Y encima de la chimenea había una piedra grande, ¿no? Y encima de esa piedra había una imagen de la Virgen. Entonces, como era pequeña, ¿no? Ella agarró una silla. No había nadie, pero una persona la vio, una empleada, una señora que trabajaba ahí, la vio por la puerta que estaba abierta, ¿no? Ella vio que Catarina se subía a una silla frente a la chimenea, ¿no? Entonces se subió a la silla y agarró la imagen de la Virgen. Y dijo: María, de aquí adelante tú serás mi madre. Y la Virgen lo tomó muy a serio, lo tomó muy a serio. Y ella tenía gran devoción a la Virgen y quería ser religiosa. Pero como había fallecido la mamá,
el papá no quería dejarla porque ella era, creo que era la mayor, y tenía que ocuparse de los otros, ¿no? Ya necesitaba. Y así estuvo durante varios años hasta que al final el papá le dijo, bueno, puedes ir, puedes ir. Y ella va al convento de las Hermanas de la Caridad de París, que queda en una famosa calle que se llama la Rue du Bac. El Bac es un barquito que cruzaba el Sena, ¿no? La calle del barquito. Y que era la casa madre de las Hijas de la Caridad, fundada por San Vicente de Paul. ¿Y por qué ella va ahí? Porque una vez había ido a otro convento cerca de Fenelon-Moutier, del lugar donde ella nació, y había entrado en ese convento para, creo que, hablar con alguien, no me acuerdo exactamente, y había un cuadro de San Vicente de Paul que ya había fallecido, porque esto es en 1830 más o menos, 29, 28, y San Vicente de Paul es del siglo XVI. Entonces ella ve el cuadro de San Vicente de Paul, ¿no? En la pared, en una especie de sala, una salita de recepción que tenía el convento, ¿no? Y San Vicente de Paul, que ustedes saben que era una persona muy interesante, no me puedo contar la historia de San Vicente, pero es impresionante. Él estuvo preso, estuvo esclavo, fue esclavo, ¿no? Los musulmanes lo agarraban como esclavo y tal. Bueno. Y era un hombre con mucha chispa, ¿no? Y entonces San Vicente de Paul ve a Catarina, ¿no? Y seguro que está en el cielo, que está en el cielo sabe todo, ¿no? Entonces, seguro que ya sabía, esta niña aquí es fuera de lo común, esta niña aquí va a ser famosa. Y tenía tal vez 18, 19, por ahí, años. Entonces San Vicente le hace así, como diciendo, vení, ven, ¿no? Y ella se asusta, ¿no? Porque se da un susto y se va, ¿no? En fin. Pero se le quedó eso siempre, ¿no? Y entonces ella preguntó, ¿quién es este señor? ¿No? No, él aquí es San Vicente de Paul, el fundador de una orden religiosa, ¿no? Y justamente ella quería entrar en la orden religiosa, ¿no? Entonces ella, cuando va a París, va a la orden religiosa de San Vicente de Paul, ¿no? O sea, San Vicente de Paul la había convencido, tiene que ir, ¿no? Y fue. Y ella tenía, creo que 19, 20 años más o menos, y tiene una noche, está en su cuarto, como todas las hermanas en la época, ¿no? Dormían. Un día está más o menos tal cual, la escalera que ella usó está todo tal cual. Y entonces ella, a medianoche, que para aquella época era tardísimo, ¿no? Me imagino que se acostaban como a las 8 de la noche y tal. Y entonces ella oye que alguien golpea a la puerta, ¿no? Y entonces ella abre, ¿no? Pensando que era otra hermana, y ve que es un niño, así tremendamente luminoso, ¿no? Y que le dice, Catarina, la Virgen María quiere hablar contigo. Ven conmigo, vamos a la capilla. Y ahí ella se pone el hábito y baja, y el niño desaparece, ¿no? Y ella entra en la capilla y le llama la atención porque la capilla a esa hora en la época no había electricidad, eran todos con velas, ¿no? Y están las velas encendidas, todas. Claro, porque la Virgen había llegado. No sé quién las encendió, porque no fue mano humana, debe haber sido un ángel que encendió las velas de toda la capilla, porque la Virgen había llegado. Entonces se queda impresionadísima, todas las velas encendidas. Y ella entra y ve que frente al altar está la Virgen sentada en una silla. Entonces ella va y se aproxima de la Virgen y se queda ahí conversando con ella mucho tiempo. Y la conversación es muy larga, pero una de las cosas que le dice es que había que hacer una medalla y que esta medalla va a convertir mucha gente y que esta medalla va a hacer muchos milagros. Y le dice que ella no puede decirle a nadie de que la Virgen se le había aparecido a ella, ¿no? Ella apenas tenía que decirle al director espiritual del convento, que era el padre Aladel, le tenía que decir a él lo que había pasado, diciéndole que él no puede también decir a nadie y que él tenía que mandar imprimir esa medalla.
Y curiosamente esa medalla, ustedes la conocen, porque creo que todo el mundo la tiene, que al comienzo se llamó la medalla de la Inmaculada Concepción, justamente, Inmaculada Concepción. Y después pasó a llamarse la medalla milagrosa. Y en torno de la medalla hay una frase en francés, ¿no?, que dice: oh María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a vos. O sea, oh María, concebida sin pecado. Sin pecado quiere decir Inmaculada Concepción. Antes del dogma, el dogma no había sido, porque esto es en 1830. Recuérdense que el dogma es en 1854, por lo tanto 14 años después. Y la medalla con muchas dificultades, porque a veces ocurre que el obispo del lugar no estaba de acuerdo, no quería, porque bueno, también tenía razón, ¿no?, porque no había ninguna prueba, porque el padre Aladel le fue a decir al obispo de París: hay una, creo que le dijo, ¿no?, hay una hermana, ¿no?, que tuvo una visión, no te puedo decir quién es, ¿no?, pero la Virgen manda hacer esto, esto y esto. Y como no había ninguna prueba, el obispo no se quiso lanzar, ¿no?, hasta que al final insistieron mucho, y el obispo dijo: bueno, hagamos 1000 y vamos a ver qué pasa. Hicieron 1000 y las hermanitas comenzaron a distribuir la imagen, la medalla a todas las personas que estaban enfermas en París. Y todo el mundo se curaba. Y todo el mundo comenzó a pedir: quiero esa medalla es milagrosa. Y ahí el obispo dijo: pueden ir adelante, porque había quedado probado, ¿no? Entonces, primera aparición, aquí ustedes ven Catarina Labouré hablando con la Virgen en la Rue du Bac. Eso queda en la entrada del convento, en un corredor, y arriba está esa imagen. Esto es el altar donde la Virgen se apareció. Es el altar principal. Fue un poquito reformado y tal, claro, esa imagen no estaba. Esa imagen se hizo en función de la aparición. Y esa es la silla donde la Virgen se sentó. Esa es la silla. La Virgen se sentó en esta silla. Y este altar, de hecho, que ustedes ven aquí, estaba en el altar principal. O sea, era el altar principal de la época. Después, como agrandaron la capilla, porque es muy visitada, entonces el altar principal pasó para el lado derecho. Y la silla también. Pero estaba en el altar principal. Y aquí, en esas barras de oro que ustedes ven así, está escrito: vengan al pie de este altar y todas las gracias que me pidan, yo las concederé, ¿no? O sea, la Virgen hace una promesa impresionante en 1830. Esta es ella cuando fallece. Ella fallece a los 70 años. Es muy impresionante porque, como les digo, la Virgen le había dicho que ella no podía decir a nadie que ella era la vidente. Y nadie sabía. En el convento nadie sabía. Todo el mundo sabía que una era. Pero eran como 150, 200. En aquella época los conventos eran muy grandes. Y nadie sabía quién era. Algunos sospechaban de que tal vez sea esta Catarina. Pero ella nunca dijo nada, nunca insinuó nada, ni a la Madre Superiora, ni nadie, se comportaba con toda naturalidad. Pero, como les digo, quien vio a la Virgen, es difícil de esconder, ¿no? Es difícil. Seguramente ella tenía una mirada impresionante, los ojos eran, ¿no?, una luz especial y tal. Y ocurre que después Catarina va a fallecer. Bueno, ocurrió muchísimas cosas, hubo muchas guerras y la Virgen dice una cantidad de cosas que iban a ocurrir y todas ocurrieron. Todo lo que dijo la Virgen a Santa Catarina Labouré ocurrió. Entonces, ella va a fallecer, está en su cama, está muy enferma, 70 años. Y entonces ella llama a la superiora, a la madre superior de la época, y le dice: madre, le quiero contar cómo era la Virgen. Y ahí la madre se da cuenta que es ella, ¿no? Y se arrodilla, ¿no? Y creo que llaman a otras, porque ahí comienzan a tomar nota de todo lo que Catarina estaba diciendo, ¿no? Y eso quedó así en secreto hasta que ella falleció. Y el día que falleció, ahí se anunció en todo París que la hermana que había visto a la Virgen acababa de fallecer. Todo el mundo que quisiese pasar a verla podía pasar. Imagínense. Fueron filas inmensas, ¿no? Todo el mundo quería ver la hermana que había visto a la Virgen. Esta es la casa de Fenelon-Moutier, que la orden después compró la casa.
el padre falleció, pasaron mucho tiempo y tal, y al final la orden compró la casa para poder tener ese recuerdo, ¿no? Y esa es la puerta, si no me equivoco, esa es la puerta de entrada de esa sala que les digo, donde esta es la sala, ahí está la chimenea, y encima de la chimenea estaba la imagen de la Virgen. Esa era la Virgen. Y Catarina adoptó, ¿no?, como su madre. Muy bien. Entonces, queda claro que la Virgen viene a hacer un gran milagro. La Virgen viene a convertir, la Virgen viene a decir, yo soy la Inmaculada Concepción y estoy dispuesta a hacer lo que sea para la salvación de los hombres. De ahí pasamos a 16 años después a La Salette. Vamos a ver La Salette. Bueno, esta es la iglesia de La Salette, ahora. En aquella época tenía 800 personas. La Salette era un pueblito de 800 personas. Parece que había 9, 10 casas, una cosa así. Era sumamente pequeña. Tanto Melanie como Maximin eran dos niños totalmente desconocidos, campesinos, y que la Virgen un día en el campo, parecido con Lourdes, se les aparece. ¿Y cómo se aparece la Virgen? Creo que hay una foto aquí. Bueno, esto parece Salvador, ¿no? Aquí está. Ahí está la Virgen. Ella estaba vestida de blanco, aquí no se ve, pero tiene una cadenita con una cruz aquí en el pecho de ella, y estaba llorando. La Virgen estaba llorando. Y en ciertos momentos ella ponía las manos así como está en esta estatua. Y les dice una cantidad de cosas impresionantes también. Le dice, el mundo está muy mal. ¿Y por qué está llorando la Virgen? Porque mi hijo está siendo crucificado nuevamente. Los pecados de los hombres son inmensos. Hay blasfemia por todos lados, la gente se porta mal, no respetan los mandamientos y tal. Y si no se convierten, va a venir un gran castigo. Entonces yo les pido a ustedes, ¿no?, que les pido oración y les pido penitencia. Aquí está otra, aquí se ve mejor la cruz, ¿no?, que la Virgen tenía. Y curiosamente, en el borde de una especie de chal, ¿no?, que tiene la Virgen, había unas rosas que recordaría el rosario, ¿no?, y había una cadena. Yo soy la esclava del Señor. Una cadena. No lo dijo, ¿no?, pero había una cadena. Muy bien. Y de aquí pasamos entonces a Lourdes. De 1846 pasamos al 58, ¿no?, 12 años después. Como les digo, 4 años antes el Papa Pío IX había declarado María fue inmaculada, que dice que ella nació sin pecado original. ¿Y en qué momento fue eso? En un momento en que el mundo estaba en una situación muy difícil. Había una gran tendencia anticlerical, antipapa, antidevoción, anti-María, anti-Eucaristía. Y el Papa enfrentó todo eso. No tuvo ningún inconveniente de hacer algo que iba a chocar a la tendencia igualitaria. Acuérdense que la Revolución Francesa ya había pasado, ¿no?, la tendencia igualitaria del mundo, en que somos todos iguales, ¿no? Y entonces, ¿de dónde el Papa saca esa autoridad de declarar un dogma infaliblemente? Y él lo hizo, ¿no?, para demostrar de que no es así, ¿no?, de que Dios es el que manda, existe autoridad, y la Virgen, de hecho, tiene un papel importantísimo en la salvación de los hombres. Entonces, 4 años después, la Virgen se aparece a Bernadette. Bernadette, otra niña, en un lugar que se llamaba Lourdes. Nadie sabía dónde quedaba Lourdes en la época. Nadie sabía. En los Pirineos. Y ella era la mayor de una familia, digamos, relativamente pobre. Era pobre porque el papá tenía un molino, ¿no?, para hacer harina, para pan y tal, ¿no? Solo que no sé qué le pasó, le fue mal, vendió el molino y se quedó sin nada. Entonces toda la familia quedó reducida
a un solo cuarto, ¿no? Que lo vamos a ver aquí por fuera, donde vivían, ¿no? Y entonces, para almorzar, ¿no? Para comer algo durante el día, los niños iban al bosque, cruzaban el río, iban al bosque y juntaban madera para que la mamá pudiese cocinar algo, para lo que haya, para poder comer, ¿no? No se gastaba en electricidad, ni en gas, ni nada. Era todo del bosque. Y fue en una de esas idas que ella va con unas primas y otros hermanos y tal, que ella pasa cerca de la gruta. Aquí la vemos, ¿no? Bueno, no, pasemos la anterior. Exactamente. Esta es la gruta, ¿no? Entonces, para aquí hay un río y la Virgen se aparece ahí, ¿no? Entonces, ella estaba pasando donde está esa gente, más o menos, ¿no? Estaba pasando por ahí. Y los demás van adelante y ella se queda un poco para atrás. Y a cierta altura ella oye un viento aquí en esa área donde está la imagen. Ve un viento así, ¿no? Entonces le llama la atención y mira y ve que había una nube. Y dentro de la nube había una señora. Y entonces se queda impresionada y no sabe qué decir, ¿no? Y la señora desaparece. Esa fue la primera de 18 veces que la Virgen se le apareció a Bernadette en la gruta de Lourdes, ¿no? Y ahí ella vuelve a la casa. Primero le dice a los que estaban con ella, le dice, ¿no vieron nada ustedes? ¿No? Y entonces yo dije, no vimos nada. Y dije, no, pero no vieron nada. No vimos nada. Entonces ella vuelve a la casa y no dice nada. Creo que la primera vez creo que no dijo nada. Pero ella fue una segunda vez y vuelve a ver a la Virgen. Y después ella dice, de hecho, a sus papás, ¿no? Vi a la Virgen, vi una señora. Nunca dice que fue la Virgen, dice que fue una señora lindísima que se me apareció y me miraba y tal. ¿No? Entonces los papás se quedan muy preocupados. Porque dicen, bueno, si esto no es verdad, además de todo lo que nos está pasando, que no tenemos dinero para nada, nos van a comenzar a decir que somos unos contadores de historias. Así que Bernadette no diga más nada a nadie. Por favor, porque si no, la familia desaparece. Pero no fue posible. No fue posible, la Virgen continuó apareciendo y cada vez había más gente que iba a la gruta a ver, ¿no? Y nadie veía a la Virgen, solo Bernadette veía a la Virgen. Y entonces Bernadette siempre rezaba el rosario cuando iba a la gruta para esperar que la Virgen se aparezca, porque ella dice que la Virgen nunca decía cuándo se iba a aparecer la próxima vez. Por lo tanto, ella no sabía cuándo se iba a aparecer. Pero ella sentía en su corazón que la Virgen se iba a aparecer. Entonces ella iba y rezaba el rosario. Y aquí que viene el tema del rosario, que ella dice que yo rezaba el rosario y la Virgen esperaba que yo terminase de rezar el rosario para hablarme. Y cuando yo terminaba, ahí la Virgen me decía algo, ¿no? Entonces, en uno de los interrogatorios canónicos que le hicieron a Bernadette, cuando fue el proceso, cuando se abrieron varios procesos y tal, porque al comienzo, claro, dudaron mucho, pero después se vio que era en serio. Entonces la iglesia hizo un proceso canónico y la interrogaron, ¿no? Y generalmente son tres, ¿no? Uno es un canonista, un teólogo, ¿no? Un historiador, lo que sea, un especialista en la Virgen y tal, y gente muy sabia, ¿no? Y era una niña de que tenía 14 años, no sabía nada, ni sabía hablar francés, porque solo hablaba, en ese entonces, solo hablaba el dialecto del pequeño lugar, ¿no? Entonces uno de ellos le pregunta, Bernadette, te voy a hacer una pregunta. Dime, cuando estabas rezando el rosario, la Virgen se te aparecía, y tú dices que la Virgen esperaba que termines el rosario, no para hablar contigo. En ese tiempo, ¿la Virgen rezaba contigo el rosario o no? Es una pregunta más o menos difícil, ¿no? Porque si era una niña así, ¿no? Podía decir, sí, claro, la Virgen, ¿no? Pero el problema es que la Virgen no puede rezar el rosario.
Porque el rosario es una oración a la Virgen. Y la Virgen no va a rezar el rosario a ella, ¿no? Nosotros rezamos el rosario a ella, pero ella no. Pero también si decía, no, la Virgen no rezaba conmigo. Qué raro, ¿no? La Virgen no quería rezar contigo. Puede ser raro también. Bernadette, con toda simplicidad, dentro de su simplicidad de conocimiento y de formación también, ella dice, déjeme explicarle. ¿No? Mire, cuando yo rezaba el Padre Nuestro, la Virgen no rezaba el Padre Nuestro conmigo. Es normal, porque el Padre Nuestro es para rezarlo en la tierra, ¿no? Para pedir, ¿no? Danos hoy nuestro pan de cada día. No tiene sentido. En el cielo no vamos a pedir el pan de cada día. Perdona nuestros pecados. Estamos en el cielo. No se pide más eso. El Padre Nuestro es una oración que Jesús nos ordenó para rezar en la tierra. Es la oración número 1. Entonces, la Virgen está en el cielo. La Virgen no rezaba el rosario. Sí, qué bien. ¿Algo más? Y cuando yo rezaba el Ave María, la Virgen no rezaba el Ave María conmigo. Claro, es una oración a ella. La Ave María es una oración específicamente a la Virgen. No rezaba el Ave María conmigo. Pero cuando yo rezaba Gloria de Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sí, la Virgen rezaba conmigo. Y lógico, hace sentido, porque es una oración a la Santísima Trinidad. Esa oración la Virgen la puede hacer en el cielo a la Santísima Trinidad. Una respuesta de teóloga, pero de diplomada. Ese quedaron impresionadísimos, ¿no? De ver con qué precisión respondía esta niña, que era una cosa que era simplísima. Entonces, ahí hubo muchos interrogatorios y después le llamaba la atención que a cada vez que ella contaba la historia, la contaba con las mismas palabras. No agregaba, ni sacaba nada, ni se olvidaba de nada. Lo contaba con las mismas palabras. Y también ella, cuando contaba la historia, ella ponía una fisonomía especial. Tan especial que cuando fue una persona importante de París, en este momento no me acuerdo quién era, fue y le pidió a Bernadette que le cuente la historia. Era un hombre, como les digo, de esa época muy indiferente en la religión y con mucho escepticismo, que no quería creer y tal. Y entonces le pide a Bernadette que le cuente la historia, ¿no? Como una persona importante, Bernadette le cuenta la historia. Y en el momento en que Bernadette le dice lo que la Virgen decía, ella pone la fisonomía de la Virgen. Y el hombre se quedó tan impresionado que se convirtió. Y dice, no, nunca había una cosa igual. Nunca había una cosa igual. Ella representaba a la Virgen, ¿no? Entonces, en Lourdes, la Virgen, después de varias apariciones, el párroco, el abbé Pierre Maral, esto es el santuario que se fue construyendo a lo largo de los años, podemos pasar. Este es el río, ¿ven? Esta es la Virgen en sí, ¿no? Que era Inmaculada Concepción, ¿no? Es en el lenguaje del dialecto. No le habló en francés, como ella no entendía. Ella no entendía francés, Bernadette. La Virgen le habló en el lenguaje del lugar. Bueno, y dentro de la gruta, a la izquierda, ahí que está la fuente, ¿no? Que sale agua constantemente, un agua natural, y de ahí que vienen todos los milagros. Y aquí es donde son los baños, es uno de los baños, ¿no? Hay muchos, un lado para hombres, para mujeres, y la gente puede ir y bañarse en las aguas de Lourdes. Es una cosa espectacular. Les recomiendo, es una cosa. Esta es la casa paternal de Bernadette, ¿no? La primera casa que tenían, que la tuvieron que vender porque perdió todo el hombre, ¿no? El papá. Estos son los zapatos de ella, ¿no? Se llaman sabot, son de madera para andar en el barro y tal. El rosario de ella, ¿no? Y esta es ella. Bueno, podemos parar aquí porque creo que tal vez no sé la foto de este sacerdote. Entonces, él era el párroco. Había 4 padres en Lourdes, ¿no? Era chiquito, pero había 4 padres en la época, ¿no? Hoy en día, bueno, en Lourdes, claro, pero en lugares semejantes como Lourdes no hay ni uno, ¿no? Y había 4. Entonces, el párroco no creía que esta niña había visto a la Virgen. Pensaba que había visto, estaba imaginando y tal.
Pero por otro lado vio que ella no mentía, no era una niña mentirosa, pero tal vez esté un poquito desequilibrada y ve cosas y tal. Entonces él no creía. Hasta que un día él le pide a la Virgen, porque la situación está muy tensa, la policía la iba a poner presa, la iban a agarrar a Bernadette, ¿no? Porque estaban todos los ateos y tal que querían acabar con esto, porque esto estaba levantando la fe de Francia, ¿no? Y ellos no querían. Entonces, y el párroco no sabía qué posición tomar, estaba así más o menos entre los dos, ¿no? Entonces le pide una señal a la Virgen. Y en una misa, en la parroquia que existe, está más o menos tal cual como en la época, este padre Peymagal, está celebrando la misa. Entonces él había pedido una señal a la Virgen. Entonces en aquella época se comulgaba en los reclinatorios, ¿no? De rodillas y tal. Entonces el padre va dando la comunión y tal. Y entonces él va y a cierta altura ve una niña volviendo de la comunión, ¿no? Con un manto negro encima de la cabeza y con un rayo de luz dorado encima de la cabeza de ella, con un arco de luz dorado, ¿no? Pero por detrás no la distingue porque estaba muy cubierta, entonces no ve. Entonces él queda así parado, esperando que la niña vaya a su lugar y se siente, se dé media vuelta y se siente. Cuando se da media vuelta, ve que es Bernadette. Dice, no, esta es la señal, esta es la señal. Esta niña es una niña del cielo, es una niña que habló con la Virgen, evidentemente. Y ahí él cambia completamente y toma la posición favorable a Bernadette. Pero mismo así hubo muchos problemas. El santuario estuvo cerrado durante mucho tiempo, la policía no dejaba entrar y tal, hasta que al final, claro, fue reconocido porque era imposible frenar la devoción popular inmensa que Lourdes despertó. Entonces, después de Lourdes, tenemos, por lo tanto, la gran aparición del siglo XX, que es Fátima, que ya la conocen, y aquí hay un resumen muy bueno en este número 5 del Reflexionando del Padre Fernando, pero no tengo tiempo de hablarles mucho de Fátima, primero porque ustedes ya conocen, ¿no? Y segundo, que digamos, lo podemos resumir en unos puntos muy rápidos, ¿no? Que sería lo siguiente. Fátima, de hecho, es un acontecimiento grandioso, ¿no? Que la Virgen nuevamente le aparece a 3 niños, ¿no? En un lugar desconocido. También nadie sabía dónde quedaba Fátima ante la desaparición de la Virgen. Se le aparece a Lucía, Jacinta y Francisco, ¿no? Y se aparece 6 veces, ¿no? De mayo a octubre. Pero la Virgen dijo que se iba a aparecer 7 veces. Y la última aparición nunca se dio. Todavía. No sabemos qué es lo que va a pasar. Pero la Virgen como que actualiza todos los mensajes del pasado. Y dice, el mundo está muy mal. Va a venir una gran guerra. Esto es un precastigo. Rusia va a esparcir sus errores por el mundo, va a diseminar los errores por el mundo. Mucha gente va a morir, la iglesia va a sufrir, en fin, 1000 cosas, ¿no? Y les hace ver a los niños el infierno, ¿no? En una visión de Julio, la tierra se abre y ellos ven una cosa así, digamos, tipo volcán, no sé, pero mucho más impresionante y lleno de almas ahí dentro, ¿no? Que se están cocinando y muertas de sufrimiento, de dolor y de odio y de gente, porque en el infierno la gente que está ahí no está ahí por casualidad, ¿no? Está ahí porque es mala, ¿no? Entonces en el infierno son malos de verdad, ¿no? Ya decidieron y van a ser malos ¿para cuánto tiempo? Para siempre, ¿no? Entonces los niños se quedan horrorizados de ver eso. Y la Virgen les dice, ese es el lugar donde va la gente, ¿no? Que se pierde. Por lo tanto, tenemos que hacer algo, tenemos que evitar que la humanidad siga perdiéndose en tal gran medida, ¿no? Por lo tanto, ella pide 3 cosas. Pide penitencia. Primero tenemos que hacer penitencia.
O sea, tenemos que hacer reparación. Segundo, tenemos que rezar, ¿no? Porque rezar es pedirle a Dios que intervenga. Y tercero, conversión. Tenemos que pedir conversión. Convertir quiere decir que tenemos que transformar. La gente tiene que transformarse, ¿no? Y es una transformación más o menos semejante. Es difícil decir qué transformación es, ¿no? Pero tiene que ser una transformación inmensa. No se trata de volver atrás. La Virgen, nadie quiere volver atrás. Porque si volvemos atrás, vamos a volver hoy, después de un cierto tiempo. Entonces no se trata de volver atrás. No vamos a apenas atrasar, ¿no?, la película para después verla de nuevo. No. Tenemos que ir adelante. La Virgen quiere una transformación colosal. Y es un poco lo que Monsignor John una vez lo comparó con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo estuvo en el sepulcro durante 3 días. 3 días pasó, ¿no? Y había muerto de la manera más ignominiosa posible, la peor muerte posible, la muerte en la cruz, ¿no? Había sido flagelado, hicieron todo con él, ¿no? Y él no dijo nada, porque era un cordero, ¿no? Es el cordero que recuerda aquel cordero de Isaac, ¿se acuerdan, no? Moisés, ¿no? Abraham, que lleva a su hijo Isaac a la cima del monte Moira y lo va a ofrecer en sacrificio. Pero el niño no sabe. Y mismo le pregunta: papá, estamos llevando la leña y el fuego, ¿y dónde está el cordero? Y Abraham, con el corazón ciertamente destrozado, debe haber pasado por el momento más difícil, más triste de su vida, dice: hijo, no te preocupes, Dios proveerá. Pero no sabía cómo, pero tuvo fe. Él es el gran hombre de la fe, ¿no? Entonces, Abraham al final, ¿no?, va a... le manda, ¿no?, de montar el altar, de poner la leña, y después lo ata al hijo. Isaac entonces se da cuenta que la víctima es él. Y otra cosa sumamente impresionante es que Isaac no dice nada. No dice nada. Lo normal sería: papá, ¿qué pasa? No se queja. Isaac no dice, como Jesús no se quejó. Eso realmente muestra la santidad de Isaac. ¿Por qué? Porque si papá lo hace, que está unido a Dios, es porque Dios lo quiere. Y yo no puedo desconfiar de Dios ni de mi Padre. Hasta que aparece el ángel. Y el ángel resuelve la situación. Nunca más Dios pidió eso a nadie. En toda la historia de la humanidad, nunca más Dios volvió a pedir a un padre que mate a su hijo. Solo Abraham, un hombre tan querido por Dios y de tanta fe. Entonces Isaac, de hecho, se inmola, pero no muere. El cordero muere. Entonces Jesús también, Él era Dios y hombre. Jesús, en cuanto Dios, no murió, como Isaac, que no murió. Isaac representaba la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en ese acto. Pero el cordero sí. El cordero representaba la humanidad de Jesús. Y la humanidad murió. Murió y resucitó. Entonces, cuando Jesús resucita, Él resucita con el cuerpo glorioso. O sea, nunca Jesús había tenido el cuerpo en estado de tanta gloria como en ese día. Yo creo que es el día más feliz de la vida de Jesús, el día de su resurrección, porque Él estaba glorioso, porque había vencido la muerte y vencido el pecado, había salvado a la humanidad, había ofrecido a Dios Padre el sacrificio necesario para salvar la obra de Dios, ¿no? Entonces, había triunfado. Ese día era el día del gran triunfador, el día de la resurrección de Jesús. Entonces la iglesia también se puede comparar a Jesús, ¿no?, en el sepulcro, que está pasando por todo tipo de
de tragedias. El otro día estaba oyendo una entrevista a un obispo francés de una diócesis más o menos del centro de Francia, cerca de Tours, por ahí. Y el obispo estaba diciendo, mire, yo estoy en esta diócesis hace, no sé, 5 o 10 años, un tiempo corto. Y en estos años yo enterré 40 padres y ordené uno. O sea, es el fin, ¿no? Quiere decir que los padres están todos viejitos, se están muriendo, y nuevos, casi nada. Entonces la iglesia, si continúa así, si continúa esa proyección, cada uno, que uno que sepa un poco de matemática, de proyecciones, a tantos X años, la iglesia no existe más. Se acabó. Si seguimos así, no existe más. Entonces, eso evidentemente no puede ser. Y Dios no permitiría una cosa así. Y Dios tiene un plan. Y el plan, ¿quién hace parte del plan? María. La Inmaculada, la perfecta, que ya va a venir y va a restaurar a la iglesia mejor de lo que era antes. Por lo tanto, los mejores días de la iglesia están todavía por venir. Muy bien. Muy sucintamente, esto era lo que les quería decir hoy, porque había muchísimo más sobre este tema y sobre cada una de esas apariciones, pero espero que les haya quedado claro de que cómo hay todo un plan que Dios tiene a través de la Virgen para salvar al mundo. ¿Por medio de qué? Por medio del Inmaculado Corazón de María. Y no es por nada que en Fátima la Virgen dice, mi Inmaculado Corazón. El Inmaculado Corazón, el mismo de Lourdes, el mismo de la Salette, el mismo de todas las otras apariciones, ¿no? Mi Inmaculado Corazón triunfará. Entonces, tenemos que tener una gran confianza y una gran alegría porque vamos a ver cosas grandiosas, cosas fabulosas, como nunca se ha visto antes. Muy bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Tenemos algunas fotos más o no? Creo que tenemos algunas de... Esta es Bernadette en la... Bernadette, ella después de ver a la Virgen, se queda un tiempo en Lourdes y después se va a la casa madre de las Hermanas de la Caridad, que queda en Nevers. Ahí pasa 15 años y muere. Ella muere ahí, ¿no? A los 30 y pocos años, 32, 33 años, ¿no? Y esto es en una estatua que hay en ese patio de esa casa religiosa. Como les digo, esa casa religiosa me tocó ir también, ¿no? Y una vez llegamos como a las 5:30, 6 de la tarde, ¿no? Éramos dos, otro Heraldo, y sabíamos que estaba el cuerpo de Bernadette, estaba ahí, nunca lo habíamos visto. Está incorrupto, ¿no? El cuerpo de Bernadette, ¿no? Está incorrupto. Porque lo enterraron, pero después lo sacaron, vieron que estaba incorrupto, lo pusieron en una urna y está ahí hasta ahora, ¿no? Entonces estábamos pasando más o menos cerca y hicimos una vuelta, pero no pudimos llegar antes. Y entonces queríamos ver el cuerpo. Y fuimos a la recepción y hay una señorita ahí que estaba ahí. Y le preguntamos, miren, nosotros somos religiosos, queremos ver el cuerpo. Mi disculpe, ya cerraron, pero mañana sin ningún problema pueden venir y tal. Bueno. Pero vemos sobre el mostrador que había un anuncio que decía... un cuarto, una noche, no sé, 20 euros o 30, no me acuerdo, 2 noches tanto, un cuarto doble tanto, con café, con petit déjeuner, ¿no? Y que no tiene nada que ver con el desayuno, es otra cosa, petit déjeuner. Y entonces ahí le pregunto a la señorita, pero dígame, ¿será que vamos a tomar un cuarto? ¿Somos dos? Sí, ¿quieren un cuarto? Sí, hay mucho espacio. Porque hoy en día alquilan en la casa madre de las religiosas, pero alquilan cuartos para los peregrinos y tal. Entonces le digo, sí, dame un cuarto, por favor, claro. Y entonces nos dan la llave y vamos a buscar las valijas y una persona nos acompaña hasta el cuarto. Y vemos que el cuarto queda dentro del convento, ¿no?
Entonces entramos en el convento, vemos el corredor, tal, y fuimos al cuarto, bueno, dejamos las cosas y le dijimos, Señor, ¿será que nosotros podemos salir para comer algo y volvemos y podemos andar un poquito por el convento? Sí, sí, claro, como no, pueden andar y pueden salir, aquí está la llave, no sé si hay un código. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y se fue. Ahí nosotros comenzamos a caminar, ¿y a dónde fuimos? A la capilla. ¿Quién estaba? El cuerpo de Bernadette. Y ahí nos quedamos una hora mirando y rezando y tal, y contentísimos, y ahí fuimos a comer, a festejar, y después volvimos, y pasamos como que la noche con Bernadette, ¿no? En serio, fue una cosa impresionante. Pero en fin, uno ve cómo está la situación, ¿no? No había casi nadie en el convento, creo que quedaban 3 o 4 hermanas y un convento inmenso, ¿no? Esto es Bernadette, el cuerpo de ella, exactamente. Ella está en esa urna, en la capilla, una capilla que queda a la derecha, y está con una fisionomía muy luminosa. Y, si bien que tiene una máscara, me parece, pero de todos modos el ambiente que ella emite, la alegría que emite es impresionante, es realmente impresionante. Una de las últimas frases de Bernadette antes de morir, ella dijo, no me olvidaré de nadie, no me olvidaré de nadie. Entonces, le pueden rezar con mucha confianza que ella nunca se va a olvidar de rezar por nosotros. Bueno, y esto es Fátima. Esta es la explanada, a la izquierda donde se apareció la Virgen a los 3 pastorcitos. Esto es donde el ángel de Portugal aparece un año antes a los 3 pastorcitos y les da la Eucaristía, ¿no? Es impresionante, ¿no? María y la Eucaristía están siempre juntos, ¿no? Muchas gracias. Ha sido un gusto enorme. Vamos a rezar a María para terminar.